3 de la tarde con 9 minutos de la tarde con 9 minutos en las Islas Galápagos. Doy la bienvenida a los estudios de Radio Comunicación Efectiva, programa Bajo la Lupa, al profesor Yanio Pinto, quien no solamente se ha destacado a nivel profesional en el ámbito del fútbol, sino también fuera de la arena, dirigiendo equipos, dirigiendo selecciones y llevando un trabajo muy de cerca con los muchachos, quien otorgan a la ciudadanía, a los amantes del fútbol, espectáculo. Profesor Yanio Pinto, buena tarde, bienvenida Bajo la Lupa. No, gracias, placer muy grande de estar aquí por primera vez. Un saludo muy cordial a todos que están escuchando en este momento la Radio Comunicación Efectiva y de verdad, qué orgullo, ¿no?, de estar hablando para tantos países, para Ecuador y tantos países, ¿no?, del mundo. No, para mí es un placer muy grande estar acá. Profesor Yanio Pinto, gracias por aceptar nuestra invitación a este programa, donde justamente buscamos resaltar las virtudes de hombres y mujeres que donde usted está sentado nos acompañan, brindando sus conocimientos, socializando su lucha en esta patria, pero también destacándose por su talento. En su caso, dando bastante alegría a la afición deportiva, no solamente en su tierra natal, sino también en el territorio ecuatoriano. Además, le hago partícipe, antes de darle la palabra, de un saludo de mi padre, Che Guerrero, que era comentarista deportivo. Bueno, sigue siendo, no es que ha dejado de existir, pero ahora está en sus años mozos, en el exterior, ya viviendo su etapa de jubilado. No, un grande abrazo, Che Guerrero, que bueno si estuviera aquí en ese momento, pero sé que en ese momento está escuchando a su hijo y él está ahora en Estados Unidos, se está pasando. Un saludo muy grande. No está ahí cerca de donde va a pasar no, bendito Dios no, pero está allí también atento como ecuatoriano y sobre todo como ser humano, solidarizándose con aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que están pasando un momento difícil, hablando de lo que están atravesando por este momento telúrico, de la fuerza de la naturaleza. Increíble, ¿no? Estados Unidos es un país grandísimo, ya estuve ahí, conozco, y es un país que realmente da oportunidad a mucha gente, ¿no?, de trabajar, de hacer su vida, y un país que tiene muchos de esos problemas naturales, ¿no?, tornados y otras maremotos, esas cosas que realmente en otros países no dan, ¿no? Nosotros los brasileños hablamos que Brasil, que Dios es brasileiro, porque en Brasil no tiene esas cosas, y Brasil siendo tan grande también, no tenemos terremotos, temblores, no tenemos nada, es solamente lluvia cuando viene, puede hacer algún daño a alguna ciudad u otra, pero si for comparar realmente casi nada, ¿no? Entonces, los brasileños estamos muy tranquilos en ese sentido y agradecidos, ¿no? 3 de la tarde con 13 minutos y esperamos justamente que la fuerza de la naturaleza tenga piedad para con nuestros hermanos y que están viviendo muy de cerca, sin duda alguna, una etapa muy difícil, el propio huracán Irma, y cómo ha empezado a hacerse sentir en tierras estadounidenses principalmente. 3 de la tarde con 13 minutos. Profesor Yanio Pinto, insisto el agradecimiento por estar con nosotros aquí y para compartir sus conocimientos, no solamente al interior del campo de juego, sino al exterior del campo de juego, con su mirada técnica, su mirada profesional como director. Profesor Pinto, la selección ecuatoriana de fútbol. Vivimos hace unos días un encuentro como local, anteriormente como visitante con la selección brasilera, y no nos fue como los ecuatorianos hubiéramos querido que nos haya ido, pese a que ya teníamos bajas anteriores con los resultados que habíamos obtenido. Muchas personas manifiestan de que si no hubiéramos obtenido esas bajas a nivel de resultados, lo que actualmente ocurrió hubiera pasado sin mayor fuerza. ¿Qué le merece ese resultado, profesor? Es verdad, yo concordo con ese análisis, porque Ecuador no está perdiendo la clasificación ahora. Ya viene perdendo ya de algunos partidos para atrás. Cosa essa que em outras oportunidades Equador não ha perdido de local, como ha perdido esse ano, não? E uma pena, porque realmente as condições de Equador hoje para uma classificação estão muito difícil, está muito pequena. É verdade, há uma possibilidade, mas todos têm que perder, que estão aí
son rivales directos del Ecuador, esos tienen que perder y Ecuador tiene que ganar los 2 partidos. Realmente se ve muy difícil porque cuando se trata de selección realmente es diferente, no es como si estuviera dirigiendo, siendo un equipo normal de un campeonato, porque un campeonato normal uno sí puede perder, pero en una tiene otra eliminatoria trascendencia ya a nivel de selecciones. Es muy diferente, muy grande. Por eso en una eliminatoria no se puede estar perdiendo partidos, hay que sumar por lo menos de uno. Y cómo están los mejores de cada país, uno de cierta forma piensa, mi selección es buena porque están los mejores, entonces quiero ver ganar. Pero es verdad, depende mucho del entrenador, depende mucho de lo que realmente el entrenador pueda hacer para contrarrestar muchas cosas. ¿Como cuál? Porque para dirigir una selección no es lo mismo que dirigir un equipo de fútbol. Mira bien, el Ecuador es uno de los países más difíciles de jugar fútbol. ¿Por qué? Por su regionalismo, ¿no? Okay. por su región que es costa y serra, y que realmente no es fácil. Tú estás en llano y de repente tú estás a 2.400, 2.800 metros de altura. Entonces es uno de los campeonatos más difíciles. Y el efecto para el jugador es el desgaste. Exactamente. Entonces, lo que pasó con Ecuador, antes Ecuador tenía mucho más jugadores de la sierra convocados, pero ahora ya no hay. Ya no hay. Entonces, los equipos, las otras selecciones también no son bobos. Ellos están analizando y viendo todo eso. Entonces já podem jogar de igual a igual com o Equador hoje em dia, exatamente porque o Equador põe dentro do campo de juego jogadores que não vêm atuando em altura em seus países. Tener más jugadores en la sierra, profesor Pinto, significa una ventaja competitiva para Ecuador. Não tenha a menor dúvida, porque jogar em la altura quita 30% de las condiciones de un jugador normal. Partiendo del hecho de que el jugador lleva una vida adecuada a su profesión. Muy buena esa cotación tuya, porque esas cosas también conlleva al fracaso, porque hay muchos jugadores, 90% yo puedo decir, que todavía no sabe respeitar su propia profesión. Ele não quer reconhecer que seu corpo é sua arma, que seu corpo é sua fábrica, é onde ele vai fabricar todas as condições necessárias para poder vender essa imagem e poder dar o que não solamente uno espera, pero la gente que está pendiente de un buen jugador. Es importante el técnico, sus directrices, su estrategia técnico-táctica, pero también la predisposición del jugador a llevar una conducta que sea propia de una mira a un éxito de un equipo. Mira, hasta que la conducta de los jugadores que están en otros países se ve muy pocos momentos negros, ¿no? Poderíamos hablar así. Casi no se ve los jugadores como son aquí los nacionales, no todos. Entonces, por eso digo que hay una mayoría. ¿Por qué hablo de mayoría? Porque hay una minoría que sí son profesionales. Esa minoría que quer triunfar, que quer vencer, que quer realmente lo mejor para sí, para su familia. Entonces, ese jugador, ele realmente se cuida. Ele sabe que depende de su cuerpo para poder rendir dentro del campo de juego. Entonces, pero un montón de jugadores, muchos, o una mayoría, no quiere entender eso. Por eso pasa esos problemas técnicos dentro del campo de juego. 3 de la tarde con 19 minutos. Estamos conversando ecuatorianos con el director técnico Yanio Pinto, quien nos está dando un abordaje de lo que respecta a temas futbolísticos, especialmente lo que inmiscuye a los jugadores y al director técnico. Antes de pasar, profesor Pinto, a lo que es la selección ecuatoriana, y nos salimos un poco del tema porque es necesario recalcar totalmente la conducta adecuada de los jugadores y cómo esto conlleva al éxito de una selección. Profesor Pinto, usted manifestaba también de que la predisposición del director técnico en cuanto a su visión puede llevar a un equipo a tener éxito. Sí. Y también lo ha encadenado con la conducta de los jugadores. ¿Dónde queda, profesor Pinto, y
¿qué tan trascendente es que el director técnico recuerde día a día ese papel? Sí, para mí el director técnico tiene mayor responsabilidad incluso que los propios jugadores. Es incorrecto manifestar que como el director técnico no juega, no tiene responsabilidad en el éxito o fracaso de un equipo. Porque eso muchas veces se manifiesta. Director técnico no, perdóname la expresión coloquial, no patea pelota. No, sí tiene responsabilidad, sí. Caso de la selección mesmo ecuatoriana, vamos a decir. Quintero sabemos que es un buen entrenador, ha probado con Melé, todos nosotros sabemos. Pero ¿qué pasó con Quintero? Yo, en mi análisis personal, pienso que él no tuvo una comisión técnica que le podría dar mucho más abertura en términos de, no solamente convocatoria, en términos de psicología, en términos de equivocar lo menos posible dentro del campo de juego, en convocatoria de jugadores, en poner el mejor jugador que esté en el momento. No lo asesoraron bien, profe. Entonces, sinceramente, oiga, la Comisión Técnica de Brasil, Argentina y otros, tiene 20, 30 componentes. Ecuador, yo pienso que Quintero debería, lo veo muy solito en la banca, no lo veo que ele tenga realmente asesores. Deve tener un entrenador, deve tener, porque 2, 3 cabeças pensam mejor. E às vezes nós outros, os treinadores, hablo por mim também, às vezes somos muito cerrados, é verdade. E isso é um erro muito grande, porque acabamos caindo em um erro que poderia ter sido evitado. Haciendo una perspectiva un poco más hacia atrás, viendo si es que el director técnico tiene responsabilidad en este tema, lo que usted manifiesta en cuanto a la asesoría y acompañamiento de una comisión técnica. La dirigencia, ¿qué papel juega, profesor Pinto? La dirigencia, el único papel que juega la dirigencia da las condiciones total y necesarias para un entrenador. Incluidas las económicas para tener una comisión técnica de calidad. Exactamente. Cuando se trata de selección, hay plata para contratar, para tener psicólogo, para tener nutricionista, para tener asesores. Quintero podría muy bien tener una comisión técnica de 10 personas. Entonces ¿Hubo debilidades ahí, profesor? Para mí sí, porque hubo errores que podrían ter sido evitados. Dice el profesor Pinto que la mano derecha de un director técnico es el preparador físico. ¿Cómo vio Ecuador en ese tema? Un preparador físico, ele pode fazer o papel também de auxiliar, pero de lei, um treinador de uma seleção deve ter 2, 3 ou 4 assessores a seu lado. Não pode ele trabalhar solamente com o preparador físico. Compreende? Então, tratando de uma seleção, se pode ter uma comissão técnica altamente capacitada e completa. ¿Cree que los rumbos actualmente de la dirigencia de la selección ecuatoriana de fútbol, hablando de la FEF, sería ideal ir hacia una ruptura de procesos Quinteros y mirar si es que existe algún otro candidato que ocupe la titularidad de la dirección técnica del Ecuador? Mira, todo se trata de plata también. Okay. De un contrato que existe y que hay cláusulas que permite a la federación no solamente interrumpir el contrato, como también hay cláusulas que da al entrenador potestad para seguir y convocar y continuar con su trabajo. Pese a que la dirigencia no desee, él puede continuar dependiendo del contrato. Si ellos quieren rescindir, pueden, pero tienen que pagar una multa. Que muchas veces es muy alta. Es muy alta. Y que le conviene mejor tenerlo allí que prescindir de sus servicios y pagar una cuantiosa Me suma. parece que el contrato de Quintero está para terminar en poco tiempo, entonces la federación sí, también puede entrar en un acuerdo con él, un acuerdo de caballeros, ¿no? Donde Quintero puede muy bien reconocer que esos 2 partidos que faltan, muy bien, entramos en un acuerdo, yo me voy, me paga tanto y estamos. Y si hay ese acuerdo excepcional, si no, tiene que respetar a Quintero en lo que falta del contrato. Exactamente. Hoy, profesor Pinto, era la reunión de la comisión de selecciones. Ajá. Y
por algún motivo no he leído con profundidad, quedó para el próximo lunes. En días anteriores se había manifestado del propio presidente Villasís de que se iba a analizar el tema Quintero. Exacto. Y el propio profesor Quinteros ha manifestado que si a él le piden continuar, pues él va a continuar. ¿Cuál sería una salida, sobre todo desde el lado del hincha, profesor? Bueno, el hincha no va a poder hacer absolutamente nada, porque el hincha también es demasiadamente, como se dice, de cierta forma manipulado por la prensa, no toda la prensa, ¿verdad? Pero hay una manipulación en que mucha gente de la prensa quería Quintero mucho antes que se vaya, mucho antes. Entonces viene con eso, dándole, y mucha gente escucha. Desgasta, y acaba. Sí, desgasta, sí, totalmente. Yo creo que realmente son cosas que pasan. A veces el entrenador está cerrado, no reconoce su propio error, esas cosas conlleva eso, ¿no? Entonces es una pena porque el ambiente va quedando muy, muy mal, no solamente para los que escuchan, los que hablan y a los propios jugadores, porque quiera o no quiera, se llega al oído de los jugadores, como de los directores técnicos también, llegan los comentarios, llegan las cosas que a veces son hasta destructivas, ¿no? 3 de la tarde con 26 minutos ecuatorianos, estamos conversando con el profesor Yanio Pinto. Nos pueden escuchar a través de www.radiocomunicacionefectiva.com. Estamos profesor Pinto en directo vía Periscope, saliendo a todas nuestras audiencias a nivel nacional e internacional, y en lo posterior esta entrevista va a ser subida en YouTube, bajo la lupa S, @bajo la lupa S. Siendo más precisos, en mi comentario anterior, diario El Telégrafo, recoge Carlos Villasís: lo mejor que puede pasar es que el lunes ya haya un acuerdo final. Profesor Quintero: hay una reunión el lunes, pero no me dijeron que sea para ver mi continuidad. Titula el periódico fanático del Telégrafo: la idea es seguir hasta el final. Director técnico Gustavo Quintero. Todo director técnico sueña con cumplir un proceso, con cristalizar sus objetivos. Ya ha existido un tiempo de profesor Quinteros en la selección. ¿Cree, profesor Pinto, que se llegó al nivel de maduración de la era Quinteros? Mira, la dirigencia quiere, porque la dirigencia de la federación quiere, porque quer cerrar ahorita ese contrato. Ya no queda Quintero. Es claro que ellos no pueden tomar una decisión solamente por la palabra, ¿no? Entonces van a sentar día lunes para conversar y bueno, de ahí se puede salir una resolución, ¿no? Que sea adecuada para todos. Y de cierta forma no sería mal, sería hasta interesante que Quintero desse un paso al costado, para ver qué selección podría poner esos 2 partidos, qué jugadores. Sería algo interesante. ¿Ya ha asumido la dirección interina el profesor Célico? No asumió. ¿No ha asumido no todavía? Puede. No, Quintero. Había escuchado que el profesor Célico había asumido la dirección interina. No. Escuchado, eso es equivocado. Corrijo entonces. Quintero no puede. Quintero tiene un contrato, no podría. Sería en términos de hasta irrespetuoso. Totalmente, entonces no se puede. Y podría estar la federación cometiendo una y respetando el contrato. Y FIFA podría incluso entrar ahí. Únicamente podría asumirse una dirección y llamar interina cuando el profesor Quintero dé un paso. Llegar en acuerdo, exactamente. Entonces, vamos a ver qué pasa día lunes. Ahora, hablando más de Quintero, de los errores que tuvo para llegar a eso. A eso iba profesor Pinto. Y corrijo, gracias profesor Pinto por hacerme la aclaración respecto a que no se puede asumir una dirección interina. Y es elemental, ¿no? Mientras que esté un contrato vigente. Profesor Pinto, en lo que respecta a lo técnico, ofensiva contundente, defensa solvente y en la línea equilibrada, ¿qué ocurre al interior del Ecuador en sus estrategias de juego? Mira, Quintero empezó bien, fue un récord, ¿no? Ganar los 4 primeros partidos, incluso de Argentina ya, que para mí fue el mejor partido que yo vi jugar la selección desde que estoy acá en el país. Pero una pena que de ahí para acá vino cayendo la selección. Es verdad, aconteceu fatores também, caso de contusão,
graves o que não permitiu determinados jogadores ter uma regularidade na seleção. Houve problemas de expulsão. E para mim o mais grave que ha passado foi de determinados jogadores que estão jogando em outros países, que não estavam, perderam sua titularidade, alguns incluso nem na banca estavam em seus respectivos equipos, e assim mesmo Quintero los convocou para a seleção. Jogadores que não veniam jogando, jogadores que não veniam atuando, que não venia tendo regularidade. Esse pare tiene pistas en el desempeño. Totalmente para uma seleção, seguríssimo. Uma seleção tem que jogar quem está em seu melhor momento. Eu sei que se juega nombres também, claro que juega, pero esses que têm nome são jogadores diferentes, são jogadores que fazem a diferença em los partidos, que todos reconhecem, pero Equador não está tendo esse jogador referente. O único que poderíamos falar seria Antônio Valência, pero Antônio também não jogou bem em alguns partidos, então já deixou de ser esse jogador referente. ¿A qué se debe eso, profesor? Porque de pronto está desempeñándose en territorio extranjero y eso le permite no estar de lleno en territorio nacional, empapándose o aclimatándose, entre comillas, del juego ecuatoriano. Lo de Antônio, poderíamos dizer, lo que passou com Antônio é que a seleção equatoriana não teve a ajuda suficiente de outros jogadores, porque também estavam mal. E aí muita gente pergunta, inclusive já me perguntaram, por que ele joga bem em Manchester United e na seleção não está jogando? Que uma coisa é clube, outra seleção. Exatamente, porque em Manchester tem essa regularidade, os jogadores têm uma regularidade semanal, sempre jogando bons partidos, então ele ajuda Antônio nesse sentido. Mas chega na seleção, já não tem esses mesmos jogadores que não têm essa regularidade. Es difícil ese tiempo de acoplaje entre un jugador y otro, las mini sociedades, el conocerse y cómo pueden empatar para establecer una técnica de juego. Sim, sempre é necessário tempo, não? Pero quando os jogadores sabem jogar, esse acoplamento vem rapidito, O que passa da seleção é que não somente com o Equador, com todas, é que há tempo sempre espaço muito grande entre partido e outro, onde isso também vai quitando ritmo e com isso a seleção cai. Mas para mim o fator que mais ha contribuído para isso foi que jogadores foram convocados, jogadores que não estavam jogando em seus respectivos equipos, e alguns incluso não estavam nem na banca, e assim mesmo Quintero los convocou e los puso para jogar. Então, para mim foi erro garrafal del entrenador, porque tratando-se de uma seleção, tem que jogar aqueles que estão em melhor momento. Tanto é que fazem os treinadores quando não estão quando não está atuando a seleção, porque há espaço grande, meses. Esse treinador está viajando, mirando a cada jogador como está em seus respectivos clubes para ver se realmente está em suas condições para poder convocá-lo. Por isso, a seleção tem plata para isso, por isso há que fazer isso. 3 de la tarde con 33 minutos de la tarde con 33 minutos para finalizar, profesor Pinto. ¿Cómo ve la proyección a nivel técnico de Ecuador y la proyección a nivel administrativo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Eu penso que, respeitando a todos os funcionários, penso que Equador deve haver algum câmbio substancial. Penso que deveriam, mira lá, damos um exemplo a Barcelona, não? Barcelona agora com dirigentes que foram jogadores de futebol e que o trabalho que estão fazendo que é excepcional. En tema económico, no de ellos. Mire cómo ha existido ya alguna ayuda en ese sentido. Para tu ver que atuaram em todas as áreas. Eles, como foram jogadores, sabem o que sente o ambiente, o jogador. Tudo isso é fundamental para que uma instituição pueda ir organizando-se. E Barcelona ha hecho isso com Ceballos, com Alfaro e com outros, não, que estão aí, que foram jogadores, não somente jogadores de Barcelona, digo que foram realmente profissionais. Então, penso que isso dia, quizás no futuro,
poderia a federação também contar com jogadores, ex-jogadores em suas dirigências, exatamente para que isso pueda, se está bueno, para melhorar 1000 vezes mais essa administração, que seria fantástico para o futebol equatoriano. 3 de la tarde con 34 minutos. Gracias, profesor Yanio Pinto, por habernos acompañado. Yo debo manifestarle hace mucho tiempo, desde que iba a la universidad, ha pasado algún tiempito que superé mis estudios de grado y posgrado, le escuchaba en otra emisora, en Radio Sucre, allí esos debates que usted tenía a las 9 de la mañana, y iba aprendiendo bastante de sus conocimientos. Sí, trabajé también en Cable Deporte 1 año y medio. Sí, señor, también. Era televisión, salíamos a otros países, ahí de corbatita, con Diego Arcos y otros profesionales que yo admiro. Le admiro, profesor, siempre felicito por su labor, por esa apuesta que ha hecho al país de manera generosa. Nosotros acá desde Bajo la Lupa tratamos en nuestro espacio de contribuir a la sociedad, a la formación e información, pero muy especialmente de aquellas personas que de manera, insisto, generosa, buscan darse a la sociedad, y su persona y su integridad es un ejemplo de aquello. Para mí ha sido un honor entrevistarle, insisto, desde mucho antes le venía escuchando por detrás de los micrófonos en el parlante, e insisto, espero nuevamente tenerle acá en otra oportunidad, ahora ya para enfocarnos de pronto siendo más técnicos en campeonato nacional y empezar a verificar esas situaciones que apasionan a todos desde el punto de vista, insisto, técnico, porque no hay mejor análisis que el técnico a partir de un profesional como usted. No, concordo plenamente, Javier, un gusto grande, gracias por la invitación, será siempre un placer regresar a esta casa. Y bueno, ya estoy 14 años en este país, adoro ese país, y bueno, aquí estamos para exactamente aportar con algo que sea pequeño, pero con algo que sea importante, ¿no? Profesor, no lo dejo ir sin antes, por favor, ¿qué le merece a usted aquellas conductas en los estadios por parte de los hinchas inadecuadas, que crean violencia? ¿Cuál es su mensaje para aquellos hinchas que me están escuchando y para aquellos hinchas que lamentablemente han cometido algún acto violento y que muchas veces empaña el fútbol? Sí, una pena, ese es un asunto que vai largo, vai de largo, pero pienso que muchos hinchas se dejan llevar por la coraje, por la rabia, y acabam prejudicando a outras pessoas, não pensando em si próprio. Então, o que podemos dizer? Eu penso que sim, as leis têm que modificar também, ser muito mais dura, como em Europa. Já se acorda los hooligans, sí, claro. E agora já não, se há, pero já não fazem o que hacía antes. Então, as leis já são duríssimas. Eu creio que isso tem que ser para que a gente pueda socializar-se melhor e ter uma comunicação e uma condição melhor com todos que estão ao seu lado, mesmo aqueles que uno não conhece. El rol del hincha no debería ser confrontar, sino disfrutar de la pasión. Exatamente, porque há mulheres e niños, há madres de família que querem ir ao futebol, les gustam, pero às vezes pensam 2 vezes para não ir porque pensam que pode haver alguma violência, ¿no? 3 de la tarde con 38 minutos. Gracias, profesor Yanio Pinto. Le esperamos una oportunidad muy cercana para volver a sostener una entrevista desde el punto de vista técnico. Con todo gusto. Un grande abrazo a todos. 3 de la tarde con 38 minutos. Vamos a una pequeña pausa y retornamos.